Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 49. Victoria pírrica. Victoria pírrica. Hace mucho tiempo, en los últimos días antes del diluvio, Utnapishtim cayó de bruces, comprendiendo quién le estaba hablando desde el otro lado del estante de mimbre. Y el dios Enki le dio órdenes que no pensó ni por un momento en desobedecer. Hombre de Shurupak, hijo de Ubartutu, destruye tu casa, construye un barco. Renuncia a tus posesiones, busca tu vida. Renuncia a tu negocio y mantén vivo el aliento. A bordo del barco se lleva la semilla de todos los seres vivos. Este barco lo construirás. Sus dimensiones serán hechas a medida. Ayudado por los habitantes de Shurupak, y estimulado por los consejos del dios Enki, Utnapishtim construyó un arca en solo 7 días, incorporando a todos los animales y a los artesanos que ayudaron en la construcción. 2. Respondiendo a las órdenes de Shamash, el cataclismo comenzó al atardecer del 7º día con un terremoto, al que siguió una erupción Ramo. Utnapishtim selló todas las aberturas antes de confiar el timón a Pusuramurri, el barquero. La tormenta llegó con las primeras luces del alba. El trueno era aterrador y el cielo estaba completamente negro. El viento destrozó los edificios. Las tinieblas cambiaron en oscuridad todo lo que era luz y la inmensa tierra se rompió como una vasija común. El viento del sur sopló durante 6 días y 6 noches. Al 7º día, la tormenta amainó y el mundo apareció bajo el sol como un vasto mar abierto. Yo, Utnapishtim hablando, estaba observando el tiempo. La inmovilidad se había instalado. Y toda la humanidad había vuelto a ser arcilla. En el cielo, un barco volador sobrevoló lo que habían sido Sumeria y Akkad. Enorme y circular, estaba coronado por un techo cónico. 3. En el interior, los dioses estaban abarrotados, estaban empapados por la lluvia y la enorme cabaña olía a hedor a perro mojado. 4. Varios Anunnaki, dioses menores, habían abierto una trampa y ahora miraban al mundo después del diluvio. La tierra de 2 ríos no era más que un inmenso mar de barro de color parduzco uniforme. Uno de los dioses menores bajó la escalera para informar lo que había visto a los Igigi, dioses mayores. La consternación se extendió entre sus filas. Habían votado el diluvio unánimemente, solo Enki se arrepintió después, pero después de 6 días arrojados en sus naves voladoras, repletas de miles de Anunnaki, demonios y todos los espíritus que les servían, los dioses estaban demasiado exhaustos y sucios para permitir que la ira y la arrogancia guían sus acciones. Finalmente comprendieron el horror de sus acciones. En el repentino silencio de esta asamblea normalmente bulliciosa, el primer sonido fueron sollozos femeninos. Sorprendido, Ereshkigal se volvió hacia el origen del sonido. Ishtar estaba llorando. La diosa se secó los ojos rojos y tembló, con los hombros sacudidos por el dolor. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Hemos destruido todo lo que hemos creado. ¿Te das cuenta de que tenemos que crear un reemplazo para los Black Earth People, humanos, y solo crearemos criaturas que sean más imperfectas? 5. Todos los dioses se volvieron hacia ella. Sorprendido y incómodo. De hecho, habían ordenado borrar a toda la humanidad en un momento de ira. Una vez que la calma regresó, todos por su cuenta finalmente reconocieron lo absurdo de esta decisión, pero eran dioses, se negaron a perder la cara y reconocer sus errores. La asamblea de los dioses había seguido preparando el diluvio, esperando al valiente que proponga cancelar el proceso. Se habrían unido a él entonces, pero ninguno quería ser el primero en ceder. Pero ninguno de ellos quiso parecer débil y la decisión se aplicó hasta el final por su absurdo criminal. De todos los dioses, Ereshkigal fue el más sorprendido. Siempre había pensado que su hermana mayor era un globo hinchado de arrogancia, y ahora lloraba por las maravillas destruidas. De toda su familia, ella había sido la primera en admitir que se había equivocado. Excepto que Ere no sabía que otro dios había reconocido que estaba equivocado mucho antes que Ishtar. Enki incluso había trabajado para reparar la falla divina. Se elevó una voz. Huelo el humo del sacrificio. Alguien hace una libación a los dioses. Los Igigi subieron a la cubierta del barco, uniéndose a los Anunnaki que acababan de gritar. Y vieron humo elevándose cerca del monte de la salvación, los picos bíblicos del Ararat.
Fue Utnapishtim quien agradeció a los dioses por salvar su arca. Pero mientras todos observaban este milagro, los humanos habían sobrevivido. Ereshkigal continuó observando a su hermana. La reina de Kur se preguntó si había juzgado mal a Ishtar. Campeón Eververse, 2014. Era una cueva enorme con suelo de barro seco. Las paredes irregulares estaban hechas de roca oscura. De un lugar a otro, se colocaron jaulas alargadas, hechas de metal negro, en nichos excavados en las paredes. Dentro de las jaulas, esferas blancas brillaban tenuemente, la única fuente de luz dentro de Kur, el inframundo sumerio, las estancias de ceniza y oscuridad. Un grito de dolor resonó bajo las bóvedas de la cueva. Rodeado de arcos eléctricos azulados, Rama intentó levantarse y tropezó, cayendo de rodillas, jadeando. Arrancada de sus recuerdos melancólicos, recuerdos antediluvianos, literalmente, por el grito de dolor, Ereshkigal se volvió hacia su invitada. Estaba furiosa porque él atacó a su hermana. Durante miles de años, la diosa del inframundo había creído que odiaba a Ishtar, pero la verdad era que estaba celosa. La señora del cielo lo había recibido todo, era amada por todos y libre. Cuando Ishtar descendió al inframundo, Ere dejó que los celos guiaran sus acciones. Había torturado y luego matado a su hermana mayor antes de secuestrar a sus autoridades divinas. Sin embargo, este poder robado no la hace más libre que antes. Siglos más tarde, mucho después de que los dioses obligaran a Ere a liberar a la diosa de Venus, la llegada de Ritsuka Fujimaru le permitió comprender quién era Ishtar. Si la reina del cielo fue amada por todos los dioses es porque los amaba a todos. Ishtar, la encarnación de todas las mujeres, amada como madre, como hermana, como hija, era la encarnación del amor. Y si Ishtar había bajado al inframundo, fue un acto de amor para liberar a Ereshkigal de su prisión. Pero el puño prisionero de Kur pensó que las palabras de Ishtar eran solo una cruel burla. Y dejó que los celos y la ira la llevaran a herir a la única persona que alguna vez la amó. Ahora que sabía la verdad, se llenó de vergüenza. Había tratado mal a su hermana. Era una deuda que ella tenía que pagar. Y Rama fue una buena oportunidad para empezar a pagar su deuda. Ereshkigal, reina de Irkaya, se volvió hacia su invitada. Sorprendido de haber perdido tu invulnerabilidad, rey que gobierna en el fin del mundo. La dama de la gran montaña sonrió, una sonrisa sorprendentemente dulce. Shema, escucha, estás en mi reino, el reino de la muerte, aquí todas las autoridades que hacen invencibles a los mortales y a los dioses dejan de tener efecto. Ere asintió mientras recordaba la pelea final de la séptima singularidad. Babilonia, en el momento en que Ritsuka Fujimaru, el maestro de Caldea, también había usado esta propiedad de Kur para derrotar a la invencible Tiamat. Oh Rama, estás en el reino de la debilidad, la soledad, la tristeza y el remordimiento. Solo mi poder prevalece en el reino de la muerte eterna. Enkidu, Gilgamesh, los mortales más poderosos, los he derrotado, Baba, el demonio guardián de los bosques de cedros, tengo su alma en una jaula, incluso los dioses están sujetos a la muerte inevitable. Dumusil, el dios de los pastores es ahora el pastor de las almas en mi inframundo, Ishtar y Enki incluso fueron mis invitados, antes de que la asamblea de los dioses decidiera devolverlos al mundo de los vivos. Oh, ahora que lo pienso, también tengo el alma de tu hermano en una de estas jaulas. Con su lanza roja, la señora de Irkaya hizo un gesto, abarcando todas las prisiones de metal negro que las rodeaban. El resto de la derrota de Lakshmana exacerbó la ira del acero más fuerte, intentó levantarse, pero nuevamente destellos azulados surgieron del suelo, envolviéndolo de chispas y su grito de dolor sonó sin cesar bajo las bóvedas de piedra. El dios cayó de rodillas, fumando, cruelmente quemado. ¿Dices que eres el campeón del destino, oh Rama el exaltado? Entonces sométete a mi voluntad. Yo soy el inexorable. La gran reina, soberana del reino último, la que está al final de todos los caminos, la que devora todo lo que nació y vivió, la muerte envuelta en su manto negro de olvido y dolor. Agotado, Rama se arrodilló, sus ojos escudriñando la oscuridad en busca de una salida, pensando solo en huir. Levantó la cabeza descubriendo un punto de luz muy por encima de él, esa era la abertura por la que había caído. Saltó a la pared, saltó de nuevo a unos 10 metros de altura y se aferró a la pared antes de saltar más alto.
Pero una docena de lanzas rojas, réplicas de Meslantae, una autoridad de Nergal que Ereshkigal había usurpado, se materializaron sobre Rama. El acero más fuerte cayó violentamente sobre el suelo de barro seco, herido por las lanzas. ¿Ya quieres irte, oh Rama? No es muy educado, normalmente retengo a mis invitados un poco más, para la eternidad, en realidad. Inclinada sobre el abismo que de repente se había abierto en el suelo para engullir a Rama, Erika Blandella saltó hacia atrás, blandiendo instintivamente a Cuore di Leone. Por tercera vez, un grito de dolor que expresaba una tortura intolerable se elevó desde el abismo que conducía a Kur. El diablo roso traga, una gota de sudor helado se desliza por su sien. Recuérdame que nunca debería molestar a Ereshkigal. Temblando, se alejó del abismo para mirar a los otros miembros del harén de Goudou. Envidiosa, Erika habló por primera vez con Liliana Cranjar. El hada caballero sostuvo la cabeza de su difunto rey en su regazo y le acarició la frente, esperando un milagro. Sin mejora. Todavía está muerto, respondió la chica croata. Pero sería sorprendente lo contrario. Tardó tiempo en regresar después de sus muertes anteriores. Como acababa de recordar Ereshkigal, la muerte era el destino final de todo ser vivo. Vivir era caminar de la mano de la muerte, por un camino que conducía a su reino. Pero algunos seres tenían el poder de escapar de la muerte, el caudillo persa Beretracra era uno de ellos. Una de sus 10 encarnaciones le dio el poder de volver a la vida. A punto de interrogar a Yuri Marilla sobre el estado de Ishtar, a quien la bella Ime Miko estaba curando, la caballero italiana se sobresaltó, sus sentidos sobrenaturales le informaron que algo inesperado estaba por suceder. Un vórtice de luz violeta se formó en el aire, justo encima del suelo chamuscado que aún humeaba. Aunque era una estructura bidimensional, cuando uno mira este vórtice desde el frente, puede ver que esta espiral formaba un corredor de energía arremolinado. Ena Seizuru frunció el ceño al reconocer el fenómeno. Corredor de hadas. Este túnel que se extendía entre las dimensiones era una forma de viajar de un mundo a otro. También era un medio de movimiento utilizado por algunos dioses y campeones que podían utilizar esta autoridad. Pero, como su nombre indica, se trataba ante todo de un poder específico de las hadas. Por cierto, de repente aparecieron criaturas diminutas del tamaño de un pulgar, algunas tenían alas de mariposa, otras alas de libélula. Hadas. Las criaturas voladoras estaban envueltas en luz, fuego fatuo verde, azul, blanco, dorado o rojo, y era difícil discernir sus siluetas, pero a unos pocos pasos, se podían ver a todas. Parecían adorables adolescentes. Después de reunirse en enjambre alrededor de su líder, ésta le dio instrucciones con voz alegre y en un lenguaje incomprensible, con gritos de alegría y risas, las hadas se dispersaron en todas direcciones. Su meta: fragmentos hechos de metal brillante lo suficientemente resistente como para sobrevivir al holocausto de John Pluto Smith. Quienes habían encontrado uno de estos fragmentos regresaron al portal describiendo bucles de alegría y dejando tras de sí rastros de polvo de hadas. Y del portal salió un dúo, primero un Spriggan, un humanoide fornido, de 1 metro de altura, con cabello castaño oscuro salvaje y tez rubicunda. Avanzó con aire decidido y arrogante, como todos los que tenían una misión y no toleraba interrupción alguna. En su mano sostenía las riendas de un burro. El cuadrúpedo estaba enganchado con una silla de montar. Ambas piernas estaban del mismo lado, una hermosa mujer estaba sentada en la silla. Su largo cabello era negro, liso y brillante. Sus ojos eran del color del cielo, demasiado grandes para ser humana, además, tenía orejas puntiagudas. Su vestido azul estaba de moda en Europa en el siglo XV, una cotardía cuyas largas mangas llegaban casi al suelo. Emocionadas, las hadas que trajeron brillantes fragmentos de metal se reunieron alrededor de la bella dama, su reina. Esta última extendió su mano y las piezas de metal brillante se ensamblaron sobre su palma, para reformar la máscara de John Pluto Smith en forma de rompecabezas. Le faltaban piezas, probablemente completamente destruidas, el cristal verde de las lentes que ocultaban sus ojos había desaparecido al igual que las 2 antenas sobre el casco de metal. Sin embargo, la hada parecía satisfecha. Gran trabajo.
A punto de darse la vuelta, la reina de las hadas se detuvo para escuchar a una hada Silverbell hablando con una voz cantante que sonaba como campanas. ¿Cómo? Llévame hasta él entonces. Y guiado por la campana de plata, el Spriggan condujo la montura de la reina hacia el lugar donde yacía Shirou, todavía desmayado. El pelirrojo todavía sostenía la vaina de Excalibur contra él. Tenías razón, este objeto es de origen hada, dijo la reina, felicitando a la campana de plata. La bella elfa pareció pensar. Este objeto cura las heridas de este joven, por lo que está protegido por las hadas. No podemos dejarlo aquí en el campo de batalla. Traigámoslo de regreso a Arcadia. A punto de dar una orden a las hadas, fue interrumpida por Erika. Esta última hizo una elegante reverencia, levantando la parte inferior de su vestido rojo, desgraciadamente manchado y roto. Mis disculpas, Su Majestad, pero el joven del que habla es nuestro amigo y no podemos dejar que se vaya con él. Hasta entonces, las hadas no habían interactuado con los dos campeones presentes, ni con sus aliados, Lancelot o Ginebra. Se habían centrado en su misión. El Spriggan frunció el ceño. Insolente, ¿con qué derecho contradices a Titania, la reina de las hadas? De nuevo, el diablo roso hizo una reverencia. Por favor, perdone mi presunción. Soy Erika Blandelley, caballero de la Orden de la Cruz Cobre Negra. Por más grosero que pueda parecer, mis palabras no cambiarán. Shirou Emil es mi amigo y mi deber es protegerlo. A punto de responder violentamente, el Spriggan fue alcanzado por Titania. Su devoción hacia sus amigos es digna de elogio, Lady Blandelley. Sin embargo, parece estar equivocada sobre el objetivo de nuestra intervención. Somos miembros de la corte Celie 6. Solíamos ayudar a los mortales, especialmente a los héroes. Dado que este joven ya está protegido por hadas, no tenemos otro objetivo que honrar el pacto que une a Shirou Emil con el fabricante de la vaina. ¿No sabes que los miembros de la corte Celie tienen la costumbre de ayudar entre sí? Con su mano libre, Titania mostró la máscara de Smith todavía flotando sobre su palma. Erika asintió, recordando que Smith mató a Oberon, rey de las hadas, y que Campione se convirtió en rey de las hadas después de eso. De repente, el caballero italiano comprendió el significado de la presencia del hada. Su Majestad, ¿quiere decir que John Pluto Smith no está muerto? No, por supuesto, pero sin su máscara es prisionero de su dominio de hadas, incapaz de salir. En un vacío negro flotaba un disco dorado tan ancho como el tablero de un puente de carretera. De pie en el medio estaba Goudou Kusanagi. El joven Campione tenía los ojos cerrados y aunque estaba de pie parecía dormido. Mis párpados temblaron al escuchar voces que lo despertaban. Según su nivel de inteligencia, los 10 avatares de Beretrakn hablaban, refunfuñaban o divagaban, pero todos estaban preocupados, enojados y con ganas de actuar. Nuestro rey está en peligro. Debemos ayudarlo. Bien. Entonces se escuchó una voz más tranquila. Déjamelo a mí, salvaré a nuestro rey. Los 10 medallones que rodeaban el medallón central comenzaron a girar y, con un clic, uno de los discos de oro se detuvo en una posición alta. Fue la encarnación del carnero. El carnero ofrece poderes milagrosos de recuperación que le permiten a Goudou resucitar de entre los muertos y recuperarse de sus heridas en el proceso. Unos cientos de metros más abajo, dentro de Irgaya, Rama tocó un medallón de acero atado a su garganta. Junto a él apareció una enorme y magnífica copa dorada, el Sangreal. Absorbiendo el poder de varias diosas madres, Strongest Estel recurrió a Ereshkigal. En su mano, la espada de la divina salvación comenzó a irradiar una luz cegadora de platino. La diosa de los muertos se puso rígida. Tenía a Dilibat y Meslantaea. De la primera lanza salió un rayo azul, y de la segunda arma emanaron largas descargas eléctricas rojas. Descargas de energía golpearon las paredes alrededor de la diosa, creciendo inexorablemente en poder. En la superficie, el suelo de repente comenzó a temblar. Akuno, que seguía las batallas en el inframundo gracias a las pantallas holográficas creadas por Regalia, fue el primero en reaccionar. Váyanse. Todos. Que los que puedan caminar soporten a los heridos. Luego, por la abertura que comunicaba con Kur, salió un rayo de luz de color platino y un rayo rojo azul.
Obviamente, el borde de la abertura inmediatamente comenzó a desintegrarse, ampliando el abismo. A su alrededor, se formaron profundas grietas que se ampliaron rápidamente a medida que el suelo temblaba cada vez más violentamente. Además, el suelo se estaba hundiendo, probablemente porque las cavernas se habían derrumbado muy por debajo del suelo. Mientras Liliana ya estaba levantando a Goudou, vio sus heridas cerrarse y el campeón le abrió los ojos. Levantándose, miró el caos que se extendía a su alrededor con ojos llenos de asombro y miedo. No dispuesto a perder el tiempo explicando la situación, el caballero croata tomó a Goudou por la cadera y se fue volando con él, envuelto en una luz azul. Incluso Titania perdió la compostura. Saltando al suelo, corrió hacia el corredor de las hadas. Llévate a Shirobaniya contigo y huye. Las hadas fugitivas apenas tuvieron tiempo de cruzar la puerta cuando grandes porciones del suelo se elevaron para liberar una avalancha de luz y descargas eléctricas. La explosión que siguió no fue tan poderosa como la causada por la encarnación del fuego de Smith, pero fue lo suficientemente poderosa como para abrir un cráter de 1 kilómetro de diámetro en el suelo. Rama el Invencible ya no merecía su apodo. El dios maligno solo podía resistir con un esfuerzo de voluntad. Nunca había salido de una pelea en un estado tan lamentable. Apoyándose por un momento en su espada, Strongest Steel hizo una mueca de dolor. Su ropa era cenizas y todo su cuerpo era solo una herida. Su brazo izquierdo había desaparecido por debajo del codo. Sin embargo, sonrió. Una vez más, tuvo la victoria. Dolorosamente, avanzó hacia Ereshkigal. La diosa de cura había sido arrojada a varios cientos de metros de distancia. A pesar de que resultó herida y le quemaron la ropa, estaba en mejor forma que Strongest Steel. Por otro lado, ella permaneció inerte, incapaz de moverse. De hecho, Ere había agotado toda su energía mágica en su último ataque. A pesar de esto, la señora del inframundo no pudo contrarrestar el poder de varias diosas madres que Rama había absorbido. Llegó cerca de la señora del inframundo, Rama levantó a Excalibur Y. Sonido metálico. La espada rebotó contra un escudo levantado. Lancelot acababa de intervenir. El rey Delfín estaba tan agotado que le llevó unos segundos darse cuenta de lo que acababa de pasar. Sus ojos se abrieron con asombro. Traidor. La boca de la reina de las Amazonas se torció en una mueca que reflejaba un gran dolor moral, pero ella negó lentamente con la cabeza. Cuando habló, su voz reflejaba amargura. ¿Has perdido la cabeza, Rama? ¿Este caballero es el traidor? Sí, hubo una traición, me traicionaste. Ella gritó estas últimas palabras. Inconscientemente, Rama retrocedió un paso y su rostro quemado reflejó brevemente vacilación. La Amazonia no le dio tiempo a responder. Ella tenía mucho que decir. Este humilde caballero te sirvió fielmente durante 1500 años. Tú eras mi rey, mi modelo a seguir, y ahora mírate. Estabas a punto de atacar a un enemigo derrotado, mientras ella yacía en el suelo, sin poder defenderse. Lancelot señaló a Rama, su hermosa voz vibrando de ira. Esta cosa es el poderoso y honorable rey caballero al que le he rendido homenaje. Te convertiste en lo que estabas luchando. Hubo un momento de silencio y luego. Vete. Si te quedas, te mataré. La furia reemplazó la indecisión en el rostro del rey Delfín, sus dedos apretando el mango de Excalibur. Pero Lancelot respondió con una sonrisa de depredador. ¿Quieres pelear? Levantó su escudo y luego su lanza. ¿Lo has olvidado? Mi oplón es indestructible, ni siquiera tu espada puede romperlo. En cuanto a mi arma, puede perforar cualquier cosa, incluso tu cuerpo indestructible. Vete, repitió. En tu estado actual, no tienes ninguna posibilidad contra mí. Tienes suerte. Me niego a comportarme como tú, a seguir el camino que tomaste, este camino que te llevó a ser la sombra del gran rey que había jurado servir. Sí, eres solo una sombra, un traidor despreciable, sin honor, un cobarde que ataca a quien no puede defenderse. Furioso, humillado, pero quizás también avergonzado, Rama llamó a su Vinama y luego se volvió hacia Lancelot. Esto aún no ha terminado, pagarás por esto.
Lancelot sonrió, divertido, había pasado suficiente tiempo escribiendo las aventuras de los caballeros de la mesa redonda con Ginebra, para reconocer la réplica de un villano derrotado que anunciaba su regreso en el siguiente volumen de una mala novela. Descansa bien, Rama, cúrate y prepárate bien, porque este caballero te hará pagar por tu traición. Mis peores enemigos nunca se atreven a tratarme como tú lo hiciste. Así que espérame y tiembla. Eso es lo que hacen los cobardes como tú. Normalmente lo hago hasta que el justiciero viene a vengar la muerte del inocente. Mientras el Vinamá aceleraba y desaparecía hacia el este, Lancelot se volvió hacia Ginebra. La reina bruja había escuchado en silencio, sin intervenir. No habría tenido nada que agregar a lo que dijo la reina de las Amazonas, sintiendo exactamente lo mismo. ¿Puedes curar a Ereshkigal? Ginebra asintió sin decir una palabra y se arrodilló cerca de la reina de Irgaya. Hubo un momento de silencio, luego Lancelot escupió en el suelo y empezó de nuevo varias veces. Siento como si hubiera mordido una fruta podrida, tengo mal sabor de boca y quiero vomitar. Pensativa, miró los helicópteros que se dirigían hacia el campo de batalla. Estos helicópteros de rescate tenían la librea militar del ejército italiano y estaban marcados con una cruz roja. Me pregunto, ¿siempre ha sido así? ¿Crees que nos hemos equivocado con él todo este tiempo, o cambió sin que nos diésemos cuenta? Habría dicho algo más, pero un ruido la interrumpió. Volviéndose hacia Ginebra, vio que la adorable adolescente estaba llorando. Por un breve momento Lancelot permaneció inmóvil, parpadeando. Hay que decir que el caballero incomparable no lo era como decirlo. Digamos que su inteligencia solo se centraba en el arte de la guerra. La reina de las Amazonas había olvidado por completo que Rama/Arturo era el marido de Guenivar, la encarnación anterior de Ginebra. Y Rama había subido al Vinamá sin haber mirado ni una sola vez hacia Ginebra, sin haberle hablado. Para él, ella simplemente no existía. Incluso Atenea y Alejandro Gascoigne, sus enemigos, tuvieron el tacto de ocultar a Ginebra la verdadera naturaleza del rey Arturo, pero Lanzarote era sincera y apasionada, decía lo que pensaba y hacía lo que decía, sin pensar demasiado. Adelante. Aunque amaba mucho a Ginebra, la reina de las Amazonas tenía una personalidad sencilla y sin complicaciones, y el tacto no estaba entre sus cualidades. Tomando a la bruja de Bretaña en sus brazos, Lancelot la abrazó suavemente contra su pecho mientras la arrullaba con ternura. Oh, mi pobre hermanita. Lo siento mucho. Nota. Para aquellos que se lo estén preguntando, las hadas y Titania no saben rastrear. Creen que la vaina de Excalibur es genuina. Por lo tanto, creen que la vaina se la ofreció a Shiro alguna hada amigable y desconocida. No tiene sentido perder el tiempo señalando una inconsistencia que no existe. Prefiero prevenir enfermedades que curarlas. Conozco a mis lectores. 1. El siguiente relato está inspirado en una traducción de la versión acadía del mito del diluvio. Los textos en cursiva son citas. Utnapishtim, su nombre en acadio, Siusudra en sumerio, es el nombre de Noé en este relato anterior a la Biblia judía en varios milenios. 2. En la versión acadía del diluvio, algunos de los habitantes de Shurupak sobreviven. Esta versión del mito del diluvio evita preguntas embarazosas relacionadas con la consanguinidad. 3. El texto establece claramente que los dioses mesopotámicos huyeron del diluvio a bordo de un barco volador. Así que investigué un poco sobre los barcos acadios. Al no ser marineros, construían barcos de cuero cosido sobre una estructura de madera, un poco como los curraghs irlandeses. Estos barcos eran redondos, en realidad más bien ovalados, pero sin proa ni popa bien definidas, y estaban cubiertos con una especie de techo de tienda para proteger a la tripulación de la lluvia. Así que me imagino esta cosa volando un platillo volador. Me hizo mucha gracia porque si escribes Anunnaki en cualquier buscador, acabas con páginas y páginas de teorías conspirativas sobre extraterrestres. 4. Este detalle está en la obra original. 5. Una característica fundamental de los dioses mesopotámicos es su incapacidad para hacerlo mejor que su primer éxito. Por tanto, la mitología mesopotámica es fundamentalmente pesimista. Cada crisis termina con el mundo reconstruido de manera más imperfecta, empobreciéndose inexorablemente hasta que el mundo regresa al estado de caos primigenio.
6. Las hadas amables, la facción opuesta es la corte Uncelie.